Ya son más de 30.000 los fallecidos y más de 70.400 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. Esto cuando hay expectativa por las negociaciones que continúan en Doha y cuando Naciones Unidas denunció que una hambruna en el norte del enclave es casi inevitable. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entregó su discurso anual ante la nación. Putin aseguró que el ejército está avanzando en varias zonas de Ucrania y añadió que las amenazas occidentales crean un verdadero riesgo de conflicto nuclear. Esto a 15 días de las elecciones presidenciales en las que busca su reelección. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inaugurará este viernes la Villa Olímpica, una zona de 52 hectáreas que alojará a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de París. Es considerada la obra más amplia de Europa en los últimos años y tuvo un costo de 2.000 millones de euros. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde las autoridades informaron que ya son más de 30.000 los fallecidos desde el 7 de octubre por la ofensiva de Israel. Justamente este jueves, las autoridades del enclave informaron que unos 70 palestinos que corrían hacia camiones por ayuda humanitaria en una zona al oeste de la ciudad de Gaza murieron en un ataque del que responsabilizan al ejército israelí. En medio de este panorama aún se esperan avances en las negociaciones en Qatar respecto a un nuevo alto el fuego, todo mientras la población palestina se enfrenta a la escasez de alimentos. Ampliamos en el informe. Esta familia desplazada del norte de Gaza lucha contra el hambre con hojas de cactus. Lo hemos agotado todo, no queda nada que comer. Solíamos comer una planta llamada malva, que ya no hay. Antes había zanahoria y ya no hay. No queda nada en los mercados, así que recurrimos a la última opción, el cactus. Comemos cactus, incluso con sus espinas. Lo recogemos en la frontera. El cactus se utilizaba como barrera entre los terrenos. Ahora lo recogemos para comer. Los niños de la familia ahora sufren de anemia y sus padres temen que las ya escasas raciones se acaben pronto. El ejército israelí señala que está permitiendo la entrada de ayuda en Gaza y agregan que varios camiones con alimentos entraron en el norte de la franja el miércoles. Pero las agencias de ayuda humanitaria indican que un nuevo alto el fuego es necesario para que sus trabajadores puedan operar con seguridad. Mientras tanto, el suministro de agua en Gaza es de apenas del 7% de los niveles previos a octubre, y las restricciones a los envíos de combustible paralizan el funcionamiento de las plantas desalinizadoras. Cambiamos de tema porque vamos a Rusia y es que a solo 15 días de las elecciones presidenciales, Vladimir Putin entregó su discurso anual a la nación. El jefe de Estado advirtió a Occidente que tiene armas que pueden alcanzar su territorio y añadió que las amenazas occidentales crean un verdadero riesgo de conflicto nuclear. Al tiempo, indicó que es necesario reforzar las capacidades de las fuerzas rusas ubicadas cerca de la frontera de la OTAN y destacó el avance de las tropas rusas en Ucrania. Es necesario fortalecer en la dirección estratégica occidental para neutralizar las amenazas asociadas con la próxima expansión de la OTAN hacia el este, la inclusión de Suecia y Finlandia en la alianza. Están hablando de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordamos el destino de aquellos que una vez enviaron sus contingentes a nuestro país, pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. Los médicos surcoreanos mantienen la huelga cuando se cumplen 9 días y es la fecha límite fijada por el gobierno para empezar a retirar sus licencias de ejercicio. El Ejecutivo había asegurado además que empezaría a denunciar alrededor de 9.000 profesionales que han abandonado sus puestos de trabajo, que enfrentarían hasta 3 años de prisión. Y vamos al estado de Texas, en Estados Unidos, donde varios incendios están fuera de control en el norte del territorio y dejan al menos una fallecida. Entre los fuegos está incluida una conflagración en Smokehouse Creek, que se ha convertido en una de las mayores en la historia del estado. En Guatemala, poco más de un mes después de asumir el poder, el presidente Bernardo Arévalo presentó la Comisión Nacional contra la Corrupción. Se trata de una de sus promesas de campaña en uno de los países más corruptos y pobres del mundo. Luis Muñoz con los detalles. Librar a Guatemala de la corrupción es el objetivo de la nueva comisión presentada en el país. Se trata de una de las promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo y su lanzamiento se produce solo 6 semanas después de su proclamación. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar
la corrupción. Queremos cambiar la historia. La Comisión Nacional contra la Corrupción contará con 6 funcionarios del Gobierno y 6 miembros de la sociedad civil. Trabajarán para identificar y desarticular patrones de corrupción, elaborarán propuestas de reformas institucionales y legislativas y podrán denunciar actos anómalos en las entidades públicas. Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países del ranking de corrupción de Transparencia Internacional, mientras el 60% de su población vive en la pobreza. Los guatemaltecos, tristemente, hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos, mientras los servicios públicos esenciales siguen siendo víctima de condiciones cada vez más precarias. El país tuvo entre 2006 y 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, disuelta por el expresidente Jimmy Morales porque sus investigaciones implicaron a su hermano y a su hijo y llegaron hasta otro expresidente, Otto Pérez, condenado por corrupción. En Venezuela, aunque este año están previstas elecciones presidenciales, la fecha sigue siendo una incógnita. Después de 9 rondas de negociaciones, el Parlamento presentó su plan de calendario con 27 propuestas para que el Consejo Nacional Electoral decida la fecha. Jesús Yajure tiene los detalles. Sin fecha para la elección presidencial en Venezuela, el Parlamento aliado al oficialismo presentó un plan con 27 propuestas de fecha para los comicios que deben celebrarse este año, pero el día sigue en suspenso hasta tanto no se pronuncie el Consejo Nacional Electoral. Quien decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos insumos, los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección, y todos los volcamos. Tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral dará las discusiones ya técnicas a los efectos de la convocatoria y la elaboración del cronograma electoral. El Acuerdo de Barbados propició el alivio de sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de la celebración de elecciones libres y justas, pero el gobierno ha incumplido. La opositora María Corina Machado, quien ganó la primaria celebrada en octubre, sigue excluida de los comicios por una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo. La delegación opositora denunció además el endurecimiento de la persecución tras el arresto del activista Rocío San Miguel y el cierre de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas. Todo el escalamiento en represión que ha venido aumentando no contribuye en nada a esa paz y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del Acuerdo de Barbados. Los incumplimientos ya ocasionaron que Estados Unidos volviera a imponer sanciones a la minería e hidrocarburos venezolanos. Cerramos en Francia, que este jueves inaugura la Villa Olímpica que alojará a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que inician el 26 de julio. Se trata de un espacio de 52 hectáreas construido en los suburbios del norte de París. Erika Olavarría, periodista de France 24, estuvo en el lugar y nos trae el informe. El sueño olímpico de París 2024 se vuelve hoy más concreto con la entrega de las llaves de la Villa Olímpica que ustedes ven a mis espaldas al presidente Emmanuel Macron a 5 meses de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es una verdadera ciudad donde van a vivir esos más de 14.000 deportistas, 206 delegaciones, 3.000 departamentos. Es un lugar donde habrá de todo. Tendrán oficina de correos, una comisaría, un supermercado, incluso una clínica y obviamente una sala de deportes que funcionará en este edificio patrimonial donde antes estaba una central eléctrica en el norte de París, porque esta ciudad ocupa 52 hectáreas de 3 comunas del norte de la capital francesa, edificios que luego van a servir para albergar a las industrias. Además habrá un centro multiconfesional. Lo único que no habrá aquí será un restaurante, porque este va a funcionar detrás mío, en ese edificio naranja donde está la Cité del Cinema. 24 horas estará abierto ese restaurante con cocinas de 7 lugares diferentes. El transporte aquí se hará en bicicleta o en buses eléctricos. Fin del informativo, volvemos en breve.